Lo primero que quisiera mirar es lo que el señor presidente de la Corte de País Vasco indicaba. Creo que lo primero que tenemos que ver es la justicia, un tipo de justicia distinta. Es decir, lo retributivo, lo punitivo, lo castigador, habría que tenerlo como posibilidad, pero no es la única. Y el reto de la justicia restauradora, restorative justice, es una justicia en la cual empezamos a ver derecho, y yo le agregaría algo más acá, costumbre. Porque voy a tratar de hablar de experiencias de lo que le llamamos la justicia indígena o el derecho indígena, donde siempre se ha tenido la presencia de la justicia restauradora, pero no se ha llamado de esa manera. La idea de la justicia indígena, voy a hablar un poco de la experiencia que hemos tenido en algunas provincias, Chimborazo, Loja, Cotopaxi, donde se ha hecho un estudio en 133 comunidades, y en esas comunidades se ha podido analizar gran cantidad de actas y que resuelven conflictos. Y hemos podido ver, ya que son experiencias lo que quieren que comentemos, que ha habido una colisión bastante interesante en el manejo de conflictos dentro de estas comunidades indígenas quichuas, repito, no estoy hablando de Shuar, de Ashuar, estoy hablando de quichuas. Los pueblos indígenas son varios pueblos y hay que considerarlos. Y los quichuas, que si bien son la mayoría, este momento enfrentan un problema bastante interesante, porque ellos manejan una interlegalidad. ¿Qué quiere decir interlegalidad? Quiere decir que para resolver sus diferencias, que bien pueden ser penales, que bien pueden ser civiles, ¿no es cierto? Ellos utilizan normas, el principio de legalidad, la Constitución, la ley, etcétera, pero también utilizan la costumbre, la consuetud. ¿Sí? Y eso ha hecho que se dé un fenómeno bastante interesante, sobre todo en los últimos 20 años, que muchas de las comunidades de estos pueblos, de estas provincias que acabo de mencionar, hayan tenido una suerte de legislación comunitaria y tienen reglamentos. Es decir, reglamentos normativos en los cuales colocan los mecanismos para entender y resolver los conflictos comunitarios. Y dentro de eso han aparecido, podemos decir, atisbos de justicia restaurativa. ¿Qué casos podríamos citar? Y quizá una estadística antes de mirar los casos. De cada 100 hemos analizado alrededor de 133 comunidades como 150 actas. Es decir, vamos a darles una idea. De esas 150 actas, el promedio es que el 85% de casos han sido resueltos utilizando mediación, diálogo. ¿Ah? Y solo un 15% se ha resuelto aplicando sanciones, pero no las sanciones privativas de libertad, sino un catálogo de sanciones propios de la comunidad. Llamado de atención, pedida de disculpas, ¿no es cierto? Inclusive reparación económica a otras las personas, pero bajo ningún concepto se ha buscado la privación de la libertad. Lo más grave que hemos podido ver ha sido lo que le podríamos llamar una suerte de confinamiento o de expulsión del miembro o de la persona que pertenece a la comunidad porque ha cometido algo muy grave y lo han expulsado de la comunidad durante un tiempo para que luego pueda regresar y pueda reincorporarse. ¿Sí? ¿Qué tipo de casos hemos podido mirar en los estudios? Podríamos dividirlos en graves y quizá en comunitarios o propios de cada uno. Uno, por ejemplo, empecemos con los menos complicados. Reyertas, linderos, falta de apoyo en trabajo comunitario, relaciones maritales, por ejemplo, el adulterio, en estas comunidades se maneja y se resuelve utilizando la justicia comunitaria, utilizando
la mediación. Ha habido casos más graves, donde inclusive ha habido ya sentencias de Corte Constitucional, casos, por ejemplo, de violación, casos de asesinato, ¿no es cierto? Pero sobre todo, podríamos decir, y quedarnos en los casos más de menor gravedad, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se han resuelto? Sin ir a la privación de la libertad, sino más bien ha habido un procedimiento en el cual ¿quiénes intervienen? Intervienen las autoridades comunitarias, llamadas Pushakuna o Apukuna, ¿no es cierto?, de estas comunidades, quienes han sido los que han intervenido, no solos, y ahí viene otra cosa muy interesante, porque el juez, el fiscal, está él y las partes, por mucho que quiera mirar y aplicar. Acá, para la justicia restauradora, están presentes las autoridades indígenas, las partes implicadas en la diferencia, pero también la comunidad, desde los ancianos, mujeres, niños, y se convierte en una construcción colectiva la salida que se propende o que se da a este tema. Es decir, y para poder terminar, porque es un conversatorio, no quiero acabar, aquí podríamos decir que convergen tres aspectos fundamentales. Uno, la justicia indígena, que hay que tenerla con claridad. Dos, la mediación comunitaria indígena, que es muy importante. Y tres, la costumbre como fuente normativa, que la misma Constitución y la ley permiten que funcione y que pueda servir como fuente para resolver las diferencias. Hasta aquí me quedaría en lo primero. Agradecemos mucho la intervención del doctor Jaime Vintimilla con su vasta experiencia en gestión de conflictos, resolución de los mismos en el ámbito comunitario.